Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y siempre que acudas a estos episodios, a esta plataforma, será de la utilidad tal que cuando en tu vida, en el momento presente, te encuentres en alguna incoherencia, en algún dolor, en alguna confusión, pues siempre esta plataforma sea ese espacio en el que encuentres respuestas. Y qué mejor que no las encuentres porque sea una traducción o parafraseo de algo que has escuchado, leído, o que no sea ese el caso, sino que sea siempre desde la experiencia de alguien que empezó a conectar con cierta materia, cierta técnica, y que no nada más se pudo haber beneficiado, transformado o transmutado de lo que haya pasado, pero que haya entendido su proceso y después se dedique a contemplar, a servir a muchas más personas de diferentes partes del mundo, porque aún sin importar, y esto lo digo en un lenguaje coloquial, aún sin importar de dónde seas, somos humanos y todos estamos siempre expuestos a vivir prácticamente las mismas emociones, sensaciones y confusiones psicológicas, y justamente ahí Ineludible pues ofrece la oportunidad de que escuches a diferentes maestros para que puedas decir, mira, no sabía que había esto, no sabía que a través de la experiencia de este instructor o de este maestro que está hablando, maestra, pudiera yo conocer esto. Y hoy, como algo importante y algo renomable, es como, ¿sabes? Tomo las riendas absolutas de lo que está pasando en mi vida sin dejar ya este lado, digamos, de incertidumbre, agonía, y también parando ya de apuntar al exterior diciendo quién, por qué, en qué momento me ha sucedido o me ha ocasionado esta enfermedad o esta dolencia, y es tomar precisamente las riendas de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos esto, y empezamos a dejar de señalar hacia el exterior de algo que nos está pasando y empezamos justamente a observar lo que estamos creando, a entender la emoción o las emociones que estamos viviendo, las experiencias físicas llamadas entre comillas enfermedad. Cuando empezamos a hacer una pausa y vemos nuestra película nosotros mismos como directores y actores de lo que hemos creado, vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora tiene más sentido, ahora que veo mi película, el por qué estoy viviendo esto, por qué tengo esta enfermedad, por qué estoy teniendo esta repetición de conflictos constantemente. Y el episodio de hoy, hermanito, hermanita que está escuchando, es justamente llegar a esa conclusión, saber que nosotros somos creadores de nuestra realidad, somos creadores de nuestra misma concepción de lo que estamos coloreando a través del pensamiento, a través de la emoción y a través de la acción. Y justamente el día de hoy quiero presentarte un invitado que, bueno, ya vengo siguiendo desde hace algún tiempo. De hecho, tuvimos diferentes momentos de poder concretar esta entrevista, pero por trabajos y demás no pudimos llegarlo. Y hoy, de verdad, podemos coincidir para hablar de algo muy importante, y es hablar de descodificación biológica. Y qué mejor que sea de alguien que ya ha recorrido el camino, como mencioné al principio, que se dedica a la enseñanza. Su nombre es Agustín Monzo y lleva ya años en el camino de la autoobservación y también años en el camino de impartir lo que es esta enseñanza, y sobre todo en esto que es para algunos un tema nuevo, para otros un tema ya bastante conocido, que es descodificación y o biodescodificación. Y para esto vamos a entrar de lleno en lo que es las diferencias, si es que las hay o no. Agustín, bienvenido, hermano. Gracias por estar con nosotros en Ineludible. ¿Cómo estás? Hola Enrique, muchísimas gracias. Muy bien por acá. Muy contento de poder compartir mi experiencia con esto de la biodescodificación. Como bien dijiste, es una herramienta con la cual hace 5 años que me dedico. Yo descubrí esta herramienta contando un poco brevemente mi historia personal por síntomas, dolencias, enfermedades que fui teniendo a lo largo de la infancia y adolescencia, donde siempre desde la respuesta, desde la medicina tradicional, era siempre la misma. Esto lo vas a tener para toda la vida, esto no tiene cura, esto podemos cambiar el tratamiento, pero los síntomas siempre van a estar. Y yo no me quedé con eso. Como bien dijiste vos al principio, yo sabía que había algo más. Tenía que indagar en algo más. Y ahí fue donde empecé a indagar en mi interior
escuché por primera vez sin saber lo que era la palabra biodescodificación, escuché que se hablaba de que los pensamientos, sentimientos y emociones podían influir en nuestro cuerpo y ahí fue cuando decidí experimentar. Es por eso que por primera vez empecé a comenzar, cuando empecé a indagar en mis emociones, empecé a ver cómo se liberaban los síntomas y ahí es donde dije, esto lo tengo que contar a alguien más, si yo me sané, cualquier otra persona lo puede hacer y fue ahí como decidí dedicarme a esto. Justamente, Agustín, cuando empiezo mis podcasts es partiendo un poco con lo que ahora ya introdujiste tú y obviamente es desglosar un poco. Es interesante saber cómo cuando acudimos a algún libro, acudimos a alguna conferencia, acudimos a algún taller, vemos o sentimos a la persona que está exponiendo, escribiendo como alguien que nos va a dar respuestas, pero pocas veces nos ponemos a pensar, oye, ¿qué habrá vivido o sentido, experimentado ese que hoy me inspira, ese que hoy ha escrito un libro y lo acabo de leer y de repente pues me lleva a esta necesidad o este gusto de querer transformar? Cuando nosotros vemos a alguien así, pues admiramos en cierta forma lo que ha creado para que ahora nosotros seamos los que tenemos respuestas. Yo te quiero preguntar a ti, como lo hago con todas las entrevistas que hago, si pudieras tú marcarnos algunos momentos claves de tu vida, si esto lo deseas hacer así, en el que pudieras compartirnos, mira, yo estoy viviendo esto, mi dolor fue esto, mi agonía, mi momento de penumbra, oscuridad, lo atravesé, lo crucé, llegué a biodificación y ahora es esto lo que me tiene para que la gente que te escuche diga, ¿sabes qué? Me identifico con Agustín porque yo estoy pasando eso que él pasó y ahora lo veo y digo, wow, me inspira y quiero hacerlo. ¿Quisieras compartir algo al respecto? Bien, perfecto, sí, por supuesto. Bueno, comentando un poco acerca de cómo inicié con esto, yo a partir de los 4 años me fui yo soy de Argentina, a los 4 años me fui a vivir a España con mi familia, a raíz después de ciertas discusiones entre mis padres, vivo la separación de mis padres, donde después ya con 11 años me tuve que regresar a Argentina con mi padre se quedaba en España, y a partir de ahí fue que inician estos viajes la pasión por la aviación, primero, por tantos viajes en avión, ya sabía de chiquito que iba a ser piloto, pero claro, había empezado también en la infancia, yo imagino y supongo cuando me puse a indagar todo esto acerca de esos conflictos que había vivido, empecé con síntomas, alergias, en el cual yo ya me visualizaba que si tenía esos síntomas no iba a poder estudiar eso, no iba a poder estudiar piloto de avión o no me iba a dar el psicofísico, porque literalmente cuando me agarraban los síntomas era estar encerrado en un cuarto a oscuras, no me podía entrar la luz, no podía moverme, eran 1 o 2 episodios en el año, pero episodios muy fuertes, ¿sí? Entonces podemos decir que ahí fue cuando comencé con síntomas, después también en la piel, que la piel, como siempre digo en descodificación biológica, tiene que ver con conflictos de separación, ¿sí? La piel es el órgano más grande que tenemos de contacto, y analizando mi historia fui viviendo varias separaciones en mi infancia. Me fui a otro país con 4 años, separándome de toda mi familia, si bien me fui con mis padres, pero me separaba de mi familia de acá de origen. Después me separé de mi familia que quedó allá en España para venirme acá a Argentina. He vivido varias separaciones, ¿sí? Varios conflictos, como el conflicto de pertenencia también, estar en otro lugar, otro colegio, otro idioma. Era un colegio que era en España, pero con personas de distintos países que hablaban distintos idiomas, donde se vivía este conflicto de pertenencia también, ¿sí? Es por eso que después, yo creo que a los 14, 15 empecé a indagar en mis síntomas y viendo todas esas situaciones que había vivido en la infancia, cómo me habían llegado a eso. Empecé a indagar en mis emociones, en mis sentimientos, empecé a liberarlo, empecé a expresarlo y ahí fue cuando por primera vez comencé a sanar. Algo importante que estás compartiendo aquí y que creo que la persona que en este momento está escuchando el podcast es, sabes, cómo hacer un alto en todo esto y al escucharte con lo que has vivido en cuanto a separaciones, a conflictos y demás, has logrado identificar hasta donde entiendo en este momento, decir, mira, fueron estos momentos que pasaron importantes en mi vida que causaron cierto conflicto o alteración emocional, como cada uno lo puede entender, y una vez que lo identifico es empezar a tomar acción desde ahí. La gente que está escuchando ahorita a lo mejor se encuentre bajo el rubro de algo llamado enfermedad, entre comillas, podría decir, ¿sabes qué? Sí, siempre he estado diciendo que estoy, por ejemplo, enfermo de cáncer y pues mi tratamiento ha sido algo con la medicina convencional, pero ahorita que escucho esta pequeña introducción digo, ¿será que mi conflicto no es que yo desconozca de dónde viene, sino que me pongo a hacer pausas, a recordar un poco momentos importantes de mi vida pudieran ser causantes de esto que llamaría enfermedad?
Y cuando uno hace esa pauta, sabes, no queremos, y lo digo ahorita abiertamente, no es la intención, ni va a ser la intención en este podcast, en desmeritar, por supuesto, a la medicina convencional, porque la necesitamos. Pero sí es importante de repente poder tener otra concepción diferente desde un cuestionamiento que nos lleve a una acción para decir, ahora sé que lo que tengo no es algo desconocido, sino que identifico que hubieron diferentes patrones de conducta en el pasado que desencadenaron esta alteración biológica que llamo ahora enfermedad. Siendo esto, Benjamín, quiero preguntarte ya como algo técnico de lo que es la entrevista o el podcast del día de hoy, ¿qué es y qué diferencia hay entre biodescodificación y descodificación para saber de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy? Bien, perfecto. Bueno, biodescodificación o descodificación biológica, como también se la conoce, que viene a hacer lo mismo, es una herramienta o un método complementario que se encarga o está centrado en buscar la salud, tanto física como emocional. Como bien dijiste, ¿por qué un método complementario? Porque busca complementar y no reemplazar. Muchas veces escuchamos la biodescodificación es un método alternativo. Cuando es alternativo yo tengo que elegir, o voy al médico o voy al descodificador, o voy al psicólogo o voy al descodificador. Y en realidad no buscamos alternar ni reemplazar, sino que buscamos complementar. La persona puede ir al médico, puede ir al psicólogo, puede hacer Reiki, cualquier otra terapia, y a la vez sumar lo que es la descodificación. Resumiendo también en qué se basa o de qué trata esta herramienta, la palabra bio viene de biología, analizamos la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales, y descodificación significa descifrar o desprogramar un código. ¿Qué es un código? Es algo no dicho, no expresado, no verbalizado. Son esas emociones que nos guardamos por miedo al qué dirán, por miedo a qué va a pensar el otro de mí, o a veces para que el otro no se enoje. Entonces, en esas situaciones, como bien vos dijiste, podemos vivir escenas importantes en nuestra vida, escenas que nos han marcado, escenas que han quedado guardadas en nuestra memoria. Pero lo que codifica la enfermedad no es esa escena de estrés exclusivamente, sino la emoción no dicha. Eso que quise decir en su momento o eso que quise hacer y no pude, eso es lo que va a codificar la enfermedad. Entonces lo que hacemos con la descodificación es ir a buscar esos momentos de estrés que hemos ido viviendo a lo largo de la vida, pero no nos quedamos con encontrar el estrés y ya está, sino es ir a ese estrés y ver cómo lo viví, qué pensé en ese momento, qué sentí, qué es lo que me hubiera gustado decir y no le dije a nadie, porque ahí es donde está la verdadera liberación, cuando podemos expresar ese código, rescatarlo, digamos, que es como una piedra que cae al fondo del lago, la vamos a ir a rescatar, a subir a la superficie, y es ahí cuando ese código se desprograma y comenzamos a sanar. Agustín, cuando hablas de que el código queda guardado, ¿en dónde queda guardado y cómo pudiera identificar uno que ha quedado guardado? Quizás una pregunta incrédula, pero ¿en dónde queda y cómo puedo saber que ha quedado algo guardado? Perfecto. Bueno, yo siempre digo, o nosotros desde la descodificación biológica vemos que existe una trinidad entre nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo físico, podemos decir. Hay una unión entre el cerebro, la mente, las emociones y el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que cuando una se adapta, se va a adaptar el otro al mismo tiempo. Estos códigos, estas emociones no dichas, no expresadas que vivimos ante una situación de estrés, ingresan, podemos decir, a nuestro inconsciente, ¿sí? A la misma vez que ingresa en nuestro inconsciente, se crea en nuestro cerebro como un grupo de neuronas donde empiezan a funcionar distinto y que ese grupo de neuronas comanda un órgano en particular. ¿Sí? Por ejemplo, el cerebro es una central de comando que tenemos el área que controla el sistema digestivo, el área que controla el sistema respiratorio. A la vez que un órgano de nuestro cuerpo se adapta, va a estar adaptado a esa parte del cerebro y va a estar una emoción también en el inconsciente. Entonces podemos decir que cerebro, mente, cuerpo e inconsciente va todo de la mano. Creemos o hemos creído durante mucho tiempo que esto estaba separado. La mente era de la psicología, el espíritu era de la religión, el cuerpo era de la medicina, todo separado. Pero en realidad si empezamos a indagar vemos que es todo lo mismo, es toda una unión. ¿Sí? Entonces podemos decir que adentro de esa unión están esos códigos que podemos rescatar. He participado ya hace algunos años en diferentes congresos de ciencia curativa germánica o llamada en su momento nueva medicina germánica y se habla mucho de esta parte de, ¿no? de lo que es la ejecución al unísono de esa trinidad
que es mente, psique y órgano, ¿no? Cuando nosotros hablamos de todo esto para ir como desglosando del tecnicismo a la parte real, en un campo, en una forma práctica, la gente que está escuchando, que pudieras compartirnos, ¿cómo es que sucede esto en un ejemplo real? O sea, que alguien te escuche ahorita y diga, habla de mente, habla de cuerpo y habla de órgano, ¿no? O sea, ¿cómo en un ejemplo real se suscita esto para que se pueda desencadenar una enfermedad, por ejemplo? Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver, nosotros vemos que nos podemos enfermar por algo físico, ¿sí? O por algo emocional. Algo físico, vamos a imaginar que tengo un accidente. Tengo un accidente, me lesiono, por ejemplo, mi pierna derecha, ahí tengo el físico afectado. Pero a la vez, al tener esa lesión en mi pierna derecha, me va a afectar también lo emocional, porque quizás con esa lesión yo no puedo ir al trabajo. Entonces ya me empiezo a preocupar porque no genero ingresos o no puedo alimentar a mis hijos. Entonces ahí veo cómo a raíz de una lesión física también aparece este conflicto en la mente, ¿sí? Ahora vamos al revés. Vivo un conflicto psicológico, un conflicto emocional donde justamente me quedo con emociones sin expresar, que puede ser una separación, el despido de un trabajo, la muerte de un ser querido, donde ahí primero va a impactar en nuestra psicología, en nuestra psique. Si eso pasa un tiempo determinado y no lo podemos resolver, es ahí donde va a bajar a la biología. Entonces ahí se afecta la mente y también se afecta el cuerpo al mismo tiempo. Es como que van siempre de la mano. O sea que pudiera entenderse ahorita, de acuerdo a lo que estás comentando, que bien pueden haber accidentes, ¿no? En los que obviamente puedes enfermar o puedes lastimar alguna área física del cuerpo, pero en consecuencia, cuando derivan de ese accidente o previo a ese accidente, porque uno puede decir, bueno, sabes que me accidenté y quizás estaba pensando o experimentando otra sensación o lo que sea, pero algo que altera al cuerpo físico en ese momento y emocionalmente, psicológicamente me voy sintiendo mal, va generando otras alteraciones en mi organismo. ¿Eso quieres decir? Podría ser quizás también, ¿sí? Que a raíz de una situación de estrés, que puede ser un accidente o también puede ser una situación emocional, vamos generando otras situaciones distintas también, donde podemos ir generando otras adaptaciones. Nosotros siempre vemos que podemos, o por lo menos en mi experiencia en la consulta y en mi experiencia personal, el 90% de las enfermedades existe un componente emocional, ¿sí? Este 10% habla de las situaciones físicas, como te decía recién, puede ser un accidente o, por ejemplo, me expongo al sol, no estoy acostumbrado a ponerme al sol, mi piel se va a broncear, ¿sí? O salgo a correr, hace meses que no salgo a correr, un día salgo a correr 15 kilómetros, cuando vuelva me van a doler las piernas. Entonces, pero ahí hay un estrés físico, acabo de hacer un estrés físico, por lo cual mi cuerpo se adapta. Ahora, ¿qué sucede muchas veces? Que el estrés es emocional y no nos damos cuenta. Ponemos la culpa afuera, decimos, es por algo físico, por el frío, por las comidas, pero no nos indagamos de que en realidad hay una emoción ahí que no hemos gestionado. Tengo entendido que en ciencia curativa germánica, en vez de llamarle enfermedad, le llaman una alteración del sentido biológico, es decir, algo en nuestro cuerpo biológicamente que fluye en forma natural cuando no está pasando algo en nuestras vidas. Digamos, tiene una armonía, tiene una relación, de repente subes y bajas normales, estrés de un día a día, pero cuando algo impactante sucede en nuestras vidas, entonces esa normalidad se empieza a alterar en ciertos órganos y mientras más está pensando y sintiendo uno constantemente en ese conflicto, más empieza a alterar ese órgano u órganos para después desarrollarse en una enfermedad que no le llaman entonces enfermedad desde ciencia cognitiva germánica a la enfermedad, sino sentido biológico. Desde la parte de descodificación o biodescodificación que compartes que es lo mismo, quiero preguntarte qué diferencia hay entonces entre ciencia cognitiva germánica, que lo aborda el doctor Hammer desde sus inicios, a biodescodificación. Perfecto. Bueno, la biodescodificación nace de la nueva medicina germánica, que fue un médico alemán que a raíz de un acontecimiento dramático en su vida fue diagnosticado con un cáncer. Es ahí que empieza a hacer una serie de investigaciones y descubre lo que son las 5 leyes biológicas. ¿Sí? Descubre algo que en realidad ya la naturaleza, el cuerpo humano ya se comportaba de esa manera, solamente que se empieza a tomar conciencia de esto, podemos decir a partir del 1980, que es cuando el doctor Hammer vive esta situación. Lo que viene después de las investigaciones del doctor Hammer son otros médicos, otras personas que también siguieron investigando, como por ejemplo Klaus Abad, que fue un médico deportólogo, que él dijo,
todo lo que acaba de descubrir Hammer, yo lo había pensado, yo ya venía sospechando que había algo más en la enfermedad, que la enfermedad no era lo que me habían enseñado. Entonces, Klaus Abad empieza sus investigaciones. Después aparecen otros autores. Entonces, como que hay varias personas que van agregando sus descubrimientos, sus improntas, hasta llegar a lo que hoy conocemos como biodescodificación. Esto viene de la rama de Christian Fleche, francés, que él es el que crea la descodificación biológica o biodescodificación con ciertos métodos o herramientas. Existen muchas líneas, está la biodescodificación, biodesprogramación, bioneuroemoción. ¿Cuál es la diferencia? Es que cada uno fue investigando o agregando su impronta. Es como que alguien dice, yo descubrí esto, a mí me sirve agregar esto a la nueva medicina germánica. Entonces le pone un nombre. Otra persona descubrió otra cosa y le agrega su impronta. ¿Sí? Entonces, nace de la nueva medicina germánica. Todas estas herramientas nacen de la nueva medicina germánica. Después, dependiendo de sus improntas, se le fue agregando el nombre. Perfectísimo. Bueno, para la gente que está escuchando esto y quisiera conocer más, digamos, los orígenes de lo que es ciencia cognitiva germánica, está el episodio número 2 aquí en Ineludible, una entrevista al doctor Igor Wolf, especialista en ciencia cognitiva germánica. Pero quiero preguntarte a ti, Agustín, en este momento, entonces, la diferencia real entre ciencia cognitiva germánica y la parte de biodescodificación, ¿cuál sería? ¿En dónde pueden encontrar la diferencia si pareciera muy similar? Perfecto. La diferencia base está en que la nueva medicina germánica se centra en el modelo de las 5 leyes biológicas, que son 5 leyes, 5 modelos que descubrió el doctor Hammer de cómo funciona la enfermedad en nuestro cuerpo. Y la biodescodificación, además de trabajar con las 5 leyes, que esto lo trabajamos siempre en las sesiones o en los cursos, agregamos otras herramientas como puede ser el proyecto y sentido, que es la etapa que va desde la concepción, desde antes de la concepción de un niño hasta los 3 años. Esto nos indica que todas las experiencias que viva la madre o la familia en el momento de gestación de un niño pueden influir en ese niño que van a ser. También el análisis del transgeneracional, cómo las experiencias de nuestra familia, que acá entra un poco la epigenética, experiencias no resueltas de nuestras familias, emociones no resueltas, se heredan y es por eso que terminamos viviendo a veces situaciones que no sabemos por qué nos pasan, es porque vienen heredadas de un transgeneracional también. Agregamos herramientas como el perdón, el cambio de percepción de una situación, ciclos biológicos celulares memorizados, que es ir encontrando distintos acontecimientos en nuestra vida en una edad particular o puntual, donde hemos vivido siempre la misma emoción. Entonces podemos decir que esa es la diferencia, en el cual la nueva medicina germánica se basa en las 5 leyes, la descodificación incluye las 5 leyes, pero agrega otras herramientas u otros métodos también. O sea, la intención en todo esto es tratar de llegar al origen o a la raíz del conflicto o los conflictos que estamos viendo en nuestro día a día para que a través de alguna práctica o diferentes técnicas, que esto vamos a hablar más adelante, uno puede llegar a la identificación, a la resolución del conflicto y en consecuencia a la sanación de lo que estoy experimentando. Si esto llegara a ser así, Agustín, entonces desde la parte de biodescodificación, habiendo compartido al principio que hay ciertas memorias que se quedan guardadas como códigos en nuestro inconsciente, quiero preguntarte, nuestra vida es un poco compleja en cuanto a parte psicológica se refiere, ¿no? O sea, ¿cómo uno puede identificar que un cáncer, una diabetes o cualquier otra enfermedad ha estado guardada en esa memoria inconsciente? Pregunta uno. Pregunta dos, porque eso es algo que también a lo largo de estos episodios he preguntado a diferentes participantes o maestros de aquí. Suele haber una confusión entre lo que es inconsciente y lo que es el subconsciente. Para algunos es lo mismo, para otros hay una gran diferencia y demás. Entonces, desde la parte biodescodificación, desde tu experiencia, ¿qué es el inconsciente? ¿Qué es el subconsciente? Bien, perfecto. Respecto a esta última pregunta, nosotros desde la descodificación biológica lo tratamos el inconsciente y el subconsciente como lo mismo, ¿sí? Existe una diferencia desde la rama de la psicología, pero ahí son conflictos donde no entramos nosotros a indagar. ¿Sí? Desde la psicología hay varios autores que hacen distintas diferencias, pero en que a lo que nosotros nos compete lo vemos como lo mismo, porque es ir a buscar una emoción oculta que está grabada en el inconsciente o en el subconsciente donde la hemos reprimido y lo que buscamos es poder sacar esa emoción. El inconsciente podemos describirlo como, es difícil describirlo, ¿sí? Porque no hay hasta el día de hoy algo que lo describa de forma concreta, ¿sí? Pero sí podemos ver que el inconsciente es algo que domina el 97% de nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando creemos que tomamos una decisión, el inconsciente ya la ha tomado antes.
En el inconsciente están grabadas todas las memorias de familiares también, de acontecimientos que hemos vivido en la infancia, por lo tanto es el que elige nuestras parejas, el que elige nuestros trabajos. Uno cree a veces que elige algo, pero el inconsciente ya tomó la decisión, ¿sí? Yo creo que a mí me gusta, por ejemplo, una comida en particular, pero en realidad la elige mi inconsciente porque me hace acordar a la comida que hacía mi mamá o mi abuela en la infancia, por ejemplo. Entonces ya quedó grabada ahí, ¿sí? Y también busca el inconsciente protegernos de todo mal. Por eso no distingue el pasado, el presente y el futuro. Yo puedo vivir un acontecimiento donde, por ejemplo, a mí me roban, mi biología se pone en estrés, se me altera la respiración, se me altera, empiezo a tener taquicardias, por ejemplo, y después puedo estar en otra situación más adelante, donde escucho, por ejemplo, el ruido de una motocicleta, como me habían robado anteriormente, y eso me activa el estrés. ¿Y por qué el inconsciente activa el estrés ahí? Porque no distingue pasado, presente y futuro, entonces busca protegerme. Yo escucho un ruido que en el pasado me generó estrés, entonces mi biología va a activar todo el mecanismo de supervivencia para poder sobrevivir justamente, ¿sí? Porque no distingue si es pasado, presente o futuro. Entonces podemos decir que es un mecanismo que busca protegernos también y automatizar procesos, ahorrar energía. Cuanto más ahorremos energía, va a ser mejor para nuestro inconsciente. Agustín, biológicamente hablando, para poder como poner ya en un ejemplo real, si hay una unión al momento que pasa algo impactante en nuestras vidas llamado psique, cerebro y órgano, en un momento de comunión de un impacto que está en nuestras vidas biológicamente para que la gente que ahorita tenga alguna enfermedad o esté sintiendo síntomas, ¿cómo puedes explicar en un ejemplo real biológicamente qué pasa entre la psique, el cerebro y el órgano hasta que después de un tiempo de tener ese conflicto activo se genera una enfermedad? ¿Qué pasa en el cuerpo en esa trinidad? Bien, perfecto. Bueno, por poner un ejemplo práctico, vamos a imaginar que una persona tiene un trabajo, trabaja en una empresa donde el jefe le había propuesto que le iba a ascender, le iba a proponer ser gerente de esa empresa con un aumento de sueldo. Vamos a imaginar que de un día para el otro esa persona va a la empresa y el jefe le hace firmar unos papeles y le dice, a partir de hoy no trabajas más, no estás más en esta empresa. Hay muchas maneras de vivir esa situación. La puedo vivir como una oportunidad para emprender mi negocio, la puedo vivir como no voy a tener para alimentar a mis hijos si me quedo sin trabajo, o la puedo vivir, por ejemplo, como no puedo digerir lo que me acaba de hacer mi jefe, me acaba de despedir de un día para el otro cuando me había dicho que me iba a proponer un aumento. Eso es un shock emocional, ¿sí? A partir de ese momento, mi mente empieza a entrar en estrés porque claro, me voy a mi casa, pero no sé cómo contarle a mi familia, que quizás ya no voy a tener más trabajo. Me voy a dormir temprano, le digo quizás a mi esposa que me duele la cabeza, pero lo que en realidad me pasa es que estoy pensando en cómo soluciono este conflicto. Por lo tanto, mi mente ya empieza a entrar, perdón, en estrés, ¿sí? Si yo vi esta emoción la vivo en términos de no puedo digerir y estoy generando estrés con eso, mi cerebro va a analizar, porque es una máquina que analiza en milésimas de segundo cuál es la mejor opción para superar ese estrés, y mi cerebro sabe que el único órgano que se encarga de digerir es el estómago, en este caso, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a enviar más células al estómago para poder digerir ese bocado que no puedo digerir, que mi cerebro no sabe si es una presa o un alimento que me comí que está en mal estado o una discusión con mi jefe o un despido, ¿sí? Entonces en ese momento va a empezar a enviar más células en mi estómago. La mente está en estrés, mi estómago se está adaptando, está agrandándose, aunque quizás todavía no me entero, y podemos decir que en el cerebro hay como un grupo de neuronas que controlan el estómago que está modificado, está funcionando distinto, ¿sí? Porque es el que envía la orden para enviar esas células al estómago. Cuando pasa la tormenta, que pueden pasar 2 meses, 3 meses o un año quizás, me llama un amigo y me dice, Agustín, te conseguí trabajo, te van a pagar el doble de lo que te pagaban antes. El cerebro dice, solución del conflicto. La tormenta, el estrés que teníamos, ya no lo tenemos más. Por lo tanto, ¿ahí qué pasa? La mente se empieza a relajar porque dice, qué buena noticia, conseguí trabajo, solucioné un conflicto. El cuerpo se empieza, si se había adaptado, se empieza a volver al estado natural. Pero para volver a ese estado natural pasa por un proceso de reparación.
Es como cuando llevamos el auto al mecánico a reparar. Empiezan a aparecer dolores, inflamaciones, molestias, que es generalmente ahí cuando vamos al médico. Muchas veces cuando pasa la tormenta, ¿sí? Entonces, con esos dolores puede pasar dos cosas. Que yo comprendo cómo funciona mi biología y digo, claro, tiene lógica, si viví una situación de no poder digerir, tiene lógica que esté afectado mi estómago. Ahora puede pasar que no comprenda esto, que empiece a tener dolores, vaya al médico, el médico me puede decir que tengo un cáncer, un tumor en el estómago, y como yo vengo asociado que la enfermedad es algo malo, me empiezo a asustar. Y empiezo a generar de nuevo un estrés. Acordate que te dije que cuando pasa la tormenta la mente suele estar tranquila. Pero si yo creo, ahora que tengo la enfermedad, que es algo malo, voy a generar estrés. Entonces la mente va a volver a estar en estrés. Y ahí puedo adaptar otra parte de mi cuerpo. Si el estrés puede ser, por ejemplo, miedo a morir, el cerebro dice, no te preocupes, voy a adaptar el órgano que se encarga de procesar la vida, el oxígeno, va a ser los pulmones. Y ahora aparece una enfermedad en los pulmones. No es que la enfermedad viaje, sino que son nuevos conflictos que vive viviendo la persona. Por eso es tan importante comprender y relacionar cómo las emociones y nuestro cuerpo van de la mano. En un ejemplo que me gustaría complementar de lo que estás diciendo ahorita, porque me encanta mucho a mí la parte de poder poner en campo real, en campo entendible lo que está pasando. Quiero, digamos, parafrasear esto que estás compartiendo ahorita para ver si tiene sentido y si estoy mal, por favor, háganoslo saber, ¿no? Supongamos que hay una bodega, que la bodega está trabajando en textiles y trabaja de forma natural y todos los trabajadores felices y demás, ¿no? De repente, por lo que sea, la bodega empieza a generar un incendio en ese momento. Entonces, cada trabajador es una célula, ¿no? De la bodega, ¿no? Empieza a haber un incendio y lo que hace, digamos, el encargado o el gerente, que en este caso sería el cerebro, el gerente de la bodega es, necesitamos llamar a bomberos para que vengan a apagar el incendio porque nosotros como trabajadores, células locales, no podemos. Entonces el gerente de la bodega, el cerebro de nuestro cuerpo, manda a llamar bomberos. Entonces es lo que es la proliferación celular o el llamado de células extras, por si queremos llamarlo así, para que esos bomberos que llegan, esas células ayuden a contener el incendio. Cuando, como tú lo dijiste ahorita, cuando ya se soluciona el conflicto, cuando ya logran contener el incendio, ya no es necesario llamar a más bomberos, sino ya los bomberos que están alcanzan a apagar las llamas, alcanzan a apagar el incendio y entonces vendría el proceso como de tragedia, que sería la enfermedad, si estoy mal, corrígeme, vería como tragedia, que es la enfermedad que me siento mal, estoy en derrames, me están sangrando esto, dolores, que es el proceso de tragedia de ver todo devastado, pero viene el proceso de decir, ¿saben qué? No, vamos a levantarnos todos, vamos a empezar a construir, vamos a empezar a barrer, vamos a empezar a limpiar, que viene el proceso de construcción. Entonces, en ese proceso de construcción, obviamente, de volver a edificar la bodega, es el proceso de cicatrización. Cuando acabamos de edificar, cuando acabamos de volver a poner otra vez todo bonito, entonces ya llamaríamos como que hay una solución, no solución, una resolución completa del conflicto y entonces ya no hay una enfermedad. Si esto lo entendemos biológicamente hablando y por lo que tú estás diciendo, para la gente que está escuchando ahorita, es exactamente lo mismo, que lo que está pasando contigo en tu cuerpo a nivel enfermedad, lo que llamas enfermedad ahorita, no es más que una resolución de algo que empieza a cicatrizar para estar de forma más próspera. Agustín, ¿estoy en lo correcto? Tal cual. Exactamente, me parece muy claro y muy práctico ese ejemplo, donde, como bien dijiste, la enfermedad es el paradigma que pretendemos cambiar. La enfermedad no es algo malo, es un proceso de adaptación de nuestro cuerpo para sobrevivir a un estrés que no podríamos sobrevivir sin esa enfermedad. Bien. Entonces, en este proceso, como bien dijiste, donde empezamos, por ejemplo, se empiezan a retirar los bomberos, primero apagan el fuego, después se retiran, es ahí cuando empezamos muchas veces con síntomas. O es similar también, como para poner otro ejemplo práctico, cuando hacemos una fiesta en nuestra casa, cuando estamos en la fiesta está todo perfecto, música, baile, pero al otro día, ¿qué hay después de la fiesta? La reparación. Hay que limpiar, hay que barrer, hay que acomodar la casa. Entonces, en todo ese proceso, nuestro cuerpo hace lo mismo. Cuando está en estrés, el cuerpo libera hormonas que tienen que ver justamente con el estrés, como puede ser cortisol, adrenalina, perdón, noradrenalina, que nos ayuda a sobrevivir. Cuando pasa la tormenta, ahí empezamos a reparar. Por eso mucha gente se enferma cuando se va de vacaciones,
Porque muchas personas están todo el año en estrés, puede ser con el trabajo, mi jefe, tengo que llevar a los hijos al colegio, me voy una semana de vacaciones y me enfermo. Y uno dice muchas veces, en el mejor momento me vengo a enfermar, porque en realidad, ¿qué pasa ahí? Empiezo a reparar. ¿Qué me obliga el cerebro? A descansar. Estuviste todo un año en estrés, ahora necesito que si pasó la tormenta, que vayas a la cama para recuperar energía. Por eso viene el cansancio, la fiebre, los dolores, que me invita a reposar. El remedio que siempre decían los viejos médicos, si hay dolor, hay que hacer reposo. Y es que esto lo vemos y lo observamos en la naturaleza, ¿no? También yo lo he compartido en algunas conferencias que he impartido de ciencia cultiva germánica, que tiene mucha similitud con lo que dices, es que algo que se me hizo fascinante a mí cuando empecé a adentrarme en ciencia ecológica germánica es observa a la naturaleza. Y cuando nosotros observamos a la naturaleza sin distinguir si es planta, si es animal, si es humano, si observamos a los animales en su plena naturaleza, cuando están enfermos o se sienten agobiados o agotados o lo que sea, están en absoluto reposo. No necesitan otros médicos animales que vengan a alterar, que vengan a inyectar, que vengan a poner luces, que vengan, necesitan estar en absoluto silencio. Cuando nosotros nos hemos sentido de lo más agotados físicamente de alguna enfermedad o lo que sea, necesitamos el reposo porque es un proceso, digamos, de recuperación. Quiero preguntarte ahorita para alguien que esté escuchando y de repente tenga una llamada enfermedad, cáncer o conozca a alguien, ¿cómo poder digamos, explicar, sentir o llevar o guiar desde biodescodificación que lo que está viviendo desde la medicina convencional llamado cáncer es algo trágico, es algo ya que lo va a llevar a la muerte y demás, como desde biodescodificación le dice, ¿sabes qué? Mira, estás en proceso de reparación, estás en proceso de reconstrucción, no es un cáncer, no es mortal. ¿Cómo puedes en la psicología de la persona de emoción decirle, no es algo malo lo que te está pasando? Bien, perfecto. Acá ya pueden existir dos cuestiones. La primera es que, o lo que hacemos nosotros siempre en las sesiones y en los cursos, es explicarle este proceso a la persona que tiene la enfermedad, ver que tenemos una fase de estrés donde la célula se adapta para sobrevivir y una fase de reparación donde la célula vuelve a su estado original, que es ahí donde la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces se ocasionan los síntomas. Entonces, al comprender este proceso, y como bien vos dijiste, si observamos la naturaleza, las plantas, los animales, hacen procesos biológicos que vemos que no son malos, sino que si está reposando es por algo el animal. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí viene la otra cuestión. Tener que aceptar que mi cuerpo está en un proceso reparativo, porque hay personas que no lo quieren aceptar o que vienen, puedo estar 20, 30, 40 años creyendo que la enfermedad es algo malo, quizá la creencia no la voy a cambiar de la noche a la mañana, porque hace 30 años que tengo asociado en mi cabeza que cáncer es sinónimo de muerte, porque incluso en mi familia murieron personas con cáncer. Entonces, ahí donde está, tengo que predisponerme a ver la enfermedad de otro paradigma. La persona lo tiene que aceptar. ¿Sí? Si no lo acepta, es respetable también, porque cada persona tiene que vivir su proceso de crecimiento y de evolución. Si nosotros es como que damos la información, nosotros no sanamos a nadie, damos la información, la persona la toma y se sana ella misma, por supuesto acompañado del tratamiento que quiera hacer, pero es la persona que se sana a sí misma. Y es algo interesante, ¿sabien? Porque sí, cuando uno va al doctor, todos hemos ido a un doctor de medicina convencional y de repente uno va al doctor, doctor, me duele, digamos, el hombro, me duele el pulmón, me duele lo que sea, ¿no? Entonces el doctor dentro de su conocimiento racional, dentro de del avance tecnológico que existe, va y nos toma algunas radiografías, estudios o lo que sea y determina que sí, biológicamente algo no está cuadrando y nos dice, ah, desde mi conocimiento, biológicamente, fisiológicamente esto no está cuadrando y necesitas este medicamento que va a ayudarte a desinflamar o lo que sea, ¿no? O hay que hacer cirugía. Eso es importante, es necesario en muchas ocasiones, pero una gran Igual. diferencia también es como ver u observar otra vertiente, decir, cuando vas al doctor, y esto lo pregunto no nada más a ti, pero lo pregunto también a quien esté escuchando, ¿cuántas veces cuando has ido al doctor, en vez de preguntarte directamente o que te hagan saber cuándo es tu cirugía o el medicamento, cuántas veces te han preguntado, cuéntame qué está pasando en tu vida? Cuéntame qué estás viviendo, cuéntame cómo está tu nicho, tu familia, cómo está tu hijo, cómo está la relación con tu esposo, con tu madre. ¿Cuántas veces nos preguntan esto? Y cuando nosotros no estamos acostumbrados a que nos pregunten cosas personales de nuestra vida, sino a que me trates el dolor que estoy sintiendo, hay una gran diferencia a intentar ir
a la raíz del problema de eso que ahora se ha generado con enfermedad, y siento que ahí la parte de biodescodificación y por supuesto ciencia cognitiva germánica y muchas otras terapias alternativas van directamente a entender el origen y no nada más la enfermedad. Si esto lo contemplas tú así, Agustín, ¿cuántas veces en tu experiencia como instructor o como maestro o como guía de biodescodificación has podido entender las causas de la enfermedad? Y segunda pregunta, ¿qué herramientas usa biodescodificación para sacar a alguien que ya identificó su conflicto? ¿Qué herramientas prácticas usas para llevarlo ahora a un proceso de sanación? Bien, perfecto. Bueno, eso me parece muy, muy importante y es algo que, esto que comentabas recién, que cada vez más lo vamos viviendo por lo menos desde la medicina tradicional, donde antes las preguntas eran siempre en relación a algo físico, si habíamos comido algo que estaba en mal estado, si fumamos, si tomamos alcohol, si agarramos frío, pero nunca nos han preguntado acerca de nuestras emociones, los pensamientos, cómo está la familia, cómo está el trabajo, y ahí muchas veces es donde se esconde la causa de la enfermedad, ¿sí? Entonces, puedo decir que mi experiencia personal con síntomas que he ido teniendo, porque esto también es otra cuestión, muchas veces me preguntan, entonces si estudiamos descodificación no nos vamos a enfermar más. No, error, nos vamos a seguir enfermando. La diferencia es que nos enfermamos, pero tenemos herramientas, una mochila de herramientas para ver cuál puedo utilizar en cada caso, ¿sí? Como bien decías, una de las herramientas, por ejemplo, que puede haber para liberar una enfermedad es la de expresar las emociones, cambiar la percepción de un conflicto también, ¿sí? Porque muchas veces vivimos, yo puedo identificar o saber por qué me enfermé, pero me sigo conectando porque todos los días pienso de la misma forma, entonces tengo que cambiar la percepción. Por ponerte un ejemplo práctico, una vez atendí el caso de una mujer que tenía síntomas en los intestinos. El intestino es un órgano que se encarga de asimilar o no asimilar, es lo que acepta lo que sirve y desecha lo que no sirve. Por lo tanto, los conflictos que buscamos son conflictos inaceptables, son aquellas cosas que no podemos aceptar. Cuando le pregunto qué es lo que no puedes aceptar, ella me dice, no puedo aceptar que lo veo a mi padre que está en silla de ruedas, que no puede caminar, no puede salir. Y ahí utilizamos el cambio de la percepción, porque ¿qué tal si en vez de concentrarme en que mi padre está en silla de ruedas, no me concentro en el agradecimiento de que tengo a mi padre vivo? Hay muchas personas que no tienen al padre para conversar. Quizás tu padre está en silla de ruedas, pero podés hablar, podés conversar con él. Y ahí me dice, sí, ¿sabes qué? Nunca lo había mirado de esa manera. Y después me escribe que empezó a mejorar de los síntomas del intestino por un simple cambio de percepción. Es mirar un conflicto de otra perspectiva, podemos decir con otras gafas, con otros anteojos, ¿sí? Hay otras herramientas. Siempre que hay que sanar, también hay que perdonar también. Y el perdón yo siempre digo que es para uno, no necesito perdonar al otro. Necesito perdonarme yo mismo también, porque es para mí, para mi sanación. Quizás internamente, no necesito ir a decirle al otro yo te perdono, sino es una emoción que debemos sentir por dentro y que si no sabemos cómo perdonar, a veces con estar predispuesto a hacerlo, también empezamos a sanar. Yo he visto casos en consulta que me dicen, no sé cómo perdonar, pero sí estoy predispuesto a hacerlo. Y esa persona ya empieza a sanar, ¿sí? Entonces esa es una de las herramientas también con las cuales podemos descodificar un síntoma. Hace ya algunos años también, y esto obviamente para la gente que a lo mejor está escuchando y sea la primera vez que sea su encuentro con algo alternativo, holístico, o que esté como entre incrédulo y no en todo esto, yo creo que la respuesta para poder decir uno será o no será es la misma experiencia, y esto también te lo comparto yo, digamos, compartiendo o amplificando lo que estás diciendo, cuando en tiempo atrás que estaba de lleno en la parte de instructor de ciencia cognitiva germánica, veía una y otra vez, o sea, casos que llegaban una y otra vez, y esto haciendo un paréntesis, todas las clases que yo imparto, tanto de yoga como de talleres y demás, un 95% son mujeres las que asisten, pero cuando estaba de lleno en la instrucción de ciencia cognitiva germánica y llegaban mujeres con problemas en cáncer de mama y demás, siempre era la misma conclusión, no importaba el avance que tuvieran, era conflicto con la pareja, ya sea padre, ya sea esposo, ya sea el amante, ya sean los hijos, o sea, siempre había un conflicto relacionado de una u otra forma con todo esto. Y bueno, cabe mencionar, porque no es la intención desglosar, pero siempre es en lateralidad, ¿no? O sea, siempre el lado derecho va a afectar al lado izquierdo al lado derecho, y eso va a alterar. Cuando esto lo vemos así y empieza a caer como el 20
de lo que está pasando, es decir, ¿sabes qué, Enrique? Sí, la verdad es que he tenido conflicto con mi padre por estas razones, he tenido conflicto con mi pareja por estas razones, he tenido conflicto con mis hijos por estas razones y las, por ejemplo, en este caso, las leyes biológicas te dicen exactamente en dónde están los conflictos y dices, ahora entiendo por qué estás pasando, ahora tú entiendes por qué tienes estos tumores acá, ahora entiendes por qué tienes esto acá, porque estás viviendo esto. Y esto es llevar a este punto principal para mí que todo tiene sentido común. Cuando enfermamos de algo en nuestro cuerpo, hay un sentido común. Ese sentido común lo va a dar la respuesta de lo que está pasando al unísono en nuestro día a día entre psique, cerebro y órgano. Y es bien interesante porque yo lo pienso así, Agustín, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo siento, y quizás sería también, sabes, como un estado de certeza decirlo ahorita, que no lo había comentado, pero yo pienso y siento que en algunos años ya no muy lejanos, este conocimiento va a ser de cajón en las escuelas, va a ser de cajón en la vida diaria para que dejemos de depender, ¿no? El misterio de la vida o la ingenuidad de la vida o lo maléfico de la vida para enfermarnos y decir, ¿sabes qué? Ahora entiendo por qué estoy viviendo esto. Y en esta unión se empieza precisamente a descodificar o, no sé si estás de acuerdo, o a salir a la luz o a redescubrir lo que antes no había descubierto que se fue guardando en esta memoria inconsciente. Desde la parte de biodescodificación, Agustín, quiero preguntarte, entonces, si alguien te está escuchando ahorita y dice, creo que sí me causa sentido que sí admito ahorita que mientras escucho este podcast han pasado estos conflictos en mi vida. ¿Qué herramientas tiene biodescodificación para sacar a alguien de cualquier o en términos generales de cualquier enfermedad? Aparte del conocimiento, hacerle ver lo que está pasando o que él descubra o ella descubra, ¿qué herramientas en el proceso de acompañamiento hay para sacarlos de ahí? Bien, perfecto. Bueno, lo primero que tienen que tomar en cuenta, o lo que hacemos con nosotros en descodificación, es que la persona vuelva a recordar ese momento de estrés que vivió. La persona que está escuchando y dice, sí, la verdad que yo tengo esta enfermedad, recuerdo que me enfermé después de vivir esta situación de estrés, es volver a pasar por ese estrés, pero sintiendo la emoción. La persona cuando pasó por ese estrés no sintió la emoción, la reprimió, por eso apareció la enfermedad. Entonces, que volver a pasar por eso y sentirlo, que sentirlo puede ser que te nos vengan ganas de llorar o una simple risa puede ser, es como identificar qué es eso. A veces con eso es suficiente para sanar, ¿sí? Otras veces hay que tomar una acción, hay que hacer un cambio. Yo siempre digo que sanar implica cambiar. Entonces, la persona que quiere sanar tiene que hacer un cambio, ya sea de pensamiento, de hábitos, de emociones, pero un cambio tiene que hacer. Entonces, empezar a pensar qué es lo que tengo que cambiar o qué es lo que me gustaría cambiar en mi vida, ¿sí? También ver qué situaciones estoy pasando por incoherencia emocional, porque ahí a veces están los síntomas también. Cuando pienso una cosa, siento otra y hago otra. Entonces, ejercicio que se les recomienda, que suelen ser de 20 a 40 días, empezar a identificar esas pequeñas situaciones y empezar a recuperar la coherencia, es decir, empezar a sentir, empezar a hacer lo que siento. Porque acá hay una cuestión, que muchas veces cuando hacemos cosas que no queremos o nos sentimos obligados a hacer, ahí es donde nos enfermamos. Uno dice a veces, ¿por qué se enferman los buenos? ¿Por qué esa persona que era excelente se enfermó? Porque quizás vivía haciendo cosas que no quería hacer, cosas para los demás, y se dejaba para sí mismo a lo último. ¿Qué empezamos a hacer o qué empezamos a trabajar? Que esa persona empiece a recuperar esa coherencia, empiece a hacer lo que siente. Y claro, en ese cambio, las personas de alrededor, que puede ser la familia, la sociedad, se va a empezar como a resistir o se va a empezar a enojar. Y esto pasa muchas veces. Desde que hiciste una sesión de descodificación, antes me decías siempre que sí, ahora me decís que no. O ahora no me visitas tan seguido. Porque eso pasa también, porque cambiar implica cortar vínculos, cortar relaciones, cortar hábitos. Pero ahí es donde uno responde, ahora estoy más saludable, porque hago lo que siento. Si de la otra forma hacía lo que me pedían los demás, me enfermaba. Ahora hago lo que siento sin lastimar a nadie, por supuesto, pero ahí es donde recupero la salud. Entonces, el ejercicio que les recomiendo es esto, que puedan sentir sus emociones y empezar a ver qué tengo para cambiar o qué puedo hacer para recuperar esta coherencia emocional. Desde esa hilada de conversación que has estado llevando ahorita,
Si yo ya entiendo, bueno, quien está escuchando, ¿no? Un ejemplo real, si yo ya entiendo que he identificado mis conflictos y sí, ahora puedo saber cuál fue el origen, o a lo mejor siempre lo supe y no lo quise aceptar y en este momento estoy siendo totalmente pulcro con mis emociones y digo, eso es lo que ha causado Claro. mi sentimiento. ¿Cómo puede saber una persona que ya llegó a la resolución de conflicto para una sanación, entendiendo esto que cuando ya identifico mi conflicto, o sea, soy totalmente honesto que eso es y que ya creo que lo llevé a una solución, Claro. ¿cómo sé o cómo sabe alguien que ya ha resuelto y no es una trampa de la psique, una trampa del ego para decir, nah, Bien. tú crees que resolviste, pero me siento bien diciendo, ya lo resolví? ¿Cómo saber que ya alguien está meramente cierto en esto? Perfecto. Bueno, ahí yo creo que esto de cómo saber, yo creo que no se puede explicar con palabras porque creo que es un saber interno. Si no es tampoco de la cabeza, como bien dijiste, el ego, la mente a veces nos puede tender una trampa, pero quedan dudas. Nos tenemos que conectar con el corazón, con lo que siento. Es cuando uno dice, es como que uno sabe que sabe. Si es como digo, yo ya sé que es esto y no tengo dudas. Ese saber interno, cuando me conecto con esa emoción y tengo la certeza, eso es, me tengo que quedar con eso. Cuando me quedo con la duda y sí podría ser, pero no sé si es eso o es lo otro, es porque la persona no llegó de lleno al conflicto. Pero cuando verdaderamente llega, es como que uno internamente no tiene duda. Dice, yo sé que es esto. Como dijiste vos, como dicen en México, me cayó el 20. Acá en Argentina decimos, me cayó la ficha. Cuando eso pasa, todo lo que viene después es positivo y es ahí donde se suele dar la sanación. No hay una palabra técnica o una técnica específica para saberlo desde mi experiencia, sino es un saber interno. Yo, por ejemplo, en los consultantes lo noto en la consulta según el lenguaje no verbal. La persona viene a la consulta tensa, nerviosa y cuando identifica el conflicto se relaja, se pone, libera sus hombros, empieza a sonreír o se le viene primero una lágrima, entonces yo ya sé que lo identificó. ¿Sí? Si eso pasa y uno lo identifica, es ahí donde sabe que es eso. Hablando de terapias, dime algo, Agustín, ¿cómo es, o sea, para la gente que vaya por primera vez, en este caso contigo, a una sesión, cómo es una sesión contigo? ¿Cómo es una primera charla, entrevista, terapia? ¿Qué va? ¿Qué tratas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es? Perfecto. Una sesión en biodescodificación dura entre 40 minutos y 1 hora o 1 hora y media, depende de cada caso. Podemos trabajar con un síntoma o dos. Es importante que la persona venga con diagnóstico médico, porque muchas veces la persona puede venir y dice, tengo un dolor en esta zona del pecho y no sabemos, puede ser un nervio, puede ser un músculo, un hueso. Yo no soy médico, entonces la persona tiene que ir al médico primero, con el diagnóstico viene a la consulta. En la consulta, como decía, que dura entre 40 minutos y 1 hora, hora y media, descodificamos un síntoma o dos y lo que hacemos es como una entrevista de preguntas puntuales. No vamos a analizar toda la historia psicológica de la persona, no vamos a ver todo el pasado, todas las situaciones de estrés que vivió, sino que con preguntas puntuales la vamos a llevar a una situación de estrés en específico. ¿Sí? Muchas veces pasa que la persona se enfermó, por ejemplo, a los 30 y nos quiere contar todo lo que le pasó a los 10 o a los 15. No nos vamos a centrar en eso porque sería caer en la historia psicológica. Entonces vamos a centrarnos en qué le pasó a los 29-30. La primera pregunta que hacemos en la consulta es, ¿desde cuándo tenés ese síntoma? ¿Desde cuándo tenés esa enfermedad? Y a partir de ahí es donde vamos a partir. Con preguntas puntuales vamos a tratar de llevarla a esa persona a que vuelva a conectarse con esa emoción, a que la pueda liberar y es ahí donde ya se comienza a revertir el proceso. Ok, una vez que la llevas a ese punto, una vez que la haces o lo haces regresar a ese momento y viene como esta olla en cocción de emociones porque está reviviendo, ¿qué sigue después de ahí? Después de ahí, generalmente con eso, muchas veces es suficiente para sanar. Otras veces, como digo, hay que hacer algún cambio o hay que solucionar algún conflicto, ¿sí? Entonces, en base al conflicto que sea, podemos ver a ver de qué forma lo podemos solucionar. Y después de ahí, generalmente, yo recomiendo que pasen 20, 30 días para procesar toda esa información y que después me escriban cómo se sienten. Porque puede pasar que la persona me dice, me siento bien, ya los dolores disminuyeron, o fui al médico, me dijo que está todo perfecto, no hay que hacer ninguna otra sesión, quizás se puede trabajar, pero con otra cosa, con esa enfermedad quizás no hay que hacer más nada. Y si vemos que pasa un tiempo y la persona me puede decir, todavía sigo teniendo unas molestias o sigo con la enfermedad, volvemos a hacer una reunión y vemos si quedó alguna emoción por trabajar.
¿sí? O a veces pasa que tomamos conciencia, pero nos queda un conflicto a resolver. Entonces vemos de qué forma podemos resolver el conflicto, que nosotros vemos que podemos resolverlo de forma práctica, por acción, o de forma de superación. Si no puedo accionar, tengo que ver de qué forma cambio el punto de vista de ver el conflicto. Y creo que también algo importante, Agustín, es que, por ejemplo, si está alguien en terapia contigo y viene esta ebullición de emociones, sensaciones, bien comentaste, ahí puede ser el principio de su sanación y demás. Pues supongamos que sí, supongamos que lo que necesitaba era una catarsis energética, emocional y de repente se explaya como un bello acto psicomágico, ¿no? Supongamos que esa Sí. sea su resolución, pero creo que algo también un poco más allá importante es que la persona se dé cuenta tácitamente, conscientemente, lúcidamente, que no vuelva a repetir los mismos patrones de conducta, sino va a caer en lo que en medicina germánica llamarían raíles. Vienes a recordar, vienes a repetir lo que tú creíste que habías ya sanado, pero vienen esos viejos patrones otra vez de conducta en donde pues se recrean los escenarios y vuelves a recaer. Por eso muchas veces cuando alguien llega con, digamos, a no un cáncer mamario, ¿no? Y de repente a los 10 años, 5 años, 5 meses, 10 meses, vuelve a recaer y uno dice, oye, pues ya había solucionado. Bueno, volviste quizá a revivir conflictos o patrones de conducta que te volvieron a llevar a la misma situación, ¿no crees? Tal cual, sí, sí, por eso siempre digo que sanar implica cambiar, porque yo puedo tomar conciencia, sano una enfermedad, pero si sigo pensando de la misma forma o me sigo conectando con las mismas emociones, ahí es donde viene después que me vuelvo a conectar con la misma enfermedad, lo que la medicina llama enfermedades crónicas. O a veces puedo ir a una cirugía, por ejemplo, un cáncer de mama, que esto lo he visto también en consulta, si no resuelvo el conflicto, voy a la cirugía y al tiempo me aparece un cáncer quizá en la otra mama, porque sigue estando una emoción ahí latente. Entonces, como que tenemos que ir también a la raíz de todo esto, además de mis estreses, de dónde absorbí esos programas también, que ahí es donde vemos también el transgeneracional, por ejemplo. Porque ver a veces que mi forma de pensar, mis creencias o la forma que tengo de resolver los conflictos no es mía, sino que la heredé de mi familia. Entonces ahí ya comprendo otra cosa más. Comprendo por qué me enfermé y comprendo por qué vivo los conflictos o las situaciones o las emociones de una forma determinada. Porque quizás mi padre los vivía así o mi madre los vivía así. Entonces yo ya sé que si quiero desprogramar esto de raíz, tengo que cambiar. Tengo que cambiar de pensamientos, de creencias, porque ahí vienen donde están en una familia varios miembros con varios síntomas. No es porque se herede la enfermedad, sino porque hay varias personas que piensan de la misma forma, viven el mismo conflicto, la misma emoción, por lo tanto van a tener la misma enfermedad. Pero si yo empiezo a cambiar, empiezo a cortar con ese patrón. Por eso es importante cortar con ese patrón para una vez que sane no volver a caer en lo mismo. Y yo creo que es, igual me equivoco en este comentario, igual y no, pero yo creo que es mucho más sencillo, mucho más práctico, mucho más útil acudir a la medicina convencional para que sean ellos quienes se responsabilicen o atiendan mi malestar. Y es mucho más complejo y se requiere mucho más fuerza de voluntad, se requiere mucho más conciencia y se requiere mucho más valor entrar a una terapia alternativa porque ahí sí es entender, ahí sí es viajar, ahí sí es recorrer a lo que yo he creado, a lo que yo he aceptado, a lo que yo he integrado, a lo que yo he vivido para darle entonces, ¿no? A ese espacio oscuro esa capacidad lumínica desde la conciencia de decir, wow, me duele descubrir esta verdad, pero era necesaria encontrarla. Al final, la verdad duele. Después de que se han Claro. creído las mentiras, la verdad duele, pero la verdad transforma, la mentira engaña y sucumbe. Y en las medicinas alternativas, hablando biodescodificación, es precisamente llegar a eso. Y es difícil porque ¿quién quiere? O sea, ¿quién realmente en su santo juicio, sin conocer estos conocimientos, quiere entrar a sus lados oscuros? ¿Quién quiere investigar su inconsciente? ¿Quién quiere ir a la caja oscura que ha guardado por toda la vida? Es muy poca la gente que tiene valor de hacer todo esto y después de varias entrevistas con varios maestros de diferentes rubros, llámalo desde plantas sagradas, desde psicología, desde biodescodificación, desde yoga, todos hablan lo mismo. Vete a lo que has guardado, observa lo que ha estado ahí para que le pongas una lucecita y empieces a llevar, digamos, a flote lo que he oído. Y eso no cualquiera lo hace. Y quiero preguntarte con eso, ¿tú crees que biodescodificación es para todos? Hay una frase que dice que la biodescodificación es para todos, pero no todos son para la biodescodificación, porque como bien vos decís, esto es algo que uno lo tiene que aceptar. Descodificarse es confrontarse con su propia verdad,
con mis pensamientos, mis emociones oscuras, y no todos están predispuestos a hacerlo. Por eso, como dijiste, muchas veces es más fácil acudir a tapar el síntoma, lo voy a callar el síntoma o lo voy a eliminar, pero nunca voy a ir a la causa. Y después no entiendo por qué el síntoma se me repite, o por qué lo tapo y vuelve a salir, lo tapo y vuelve a salir, porque no estoy predispuesto a ir a esas emociones oscuras. Si voy a esas emociones oscuras, por supuesto, va a doler, pero todo lo que viene después es positivo. Como bien dijiste, hace que no se vuelva a repetir ese proceso. Así que sí, a veces es difícil porque hay que confrontarse con los monstruos que hemos creado, ¿sí? Y eso a veces duele, pero eso es muy liberador y sanador después. Si estamos predispuestos a eso, ya hemos hecho un 50% del camino de la sanación, ya lo hemos caminado. Si estamos predispuestos a aceptar nuestra propia verdad y esas emociones oscuras. Y yo creo que la gente que también está escuchando mientras tú mencionas esto, y me viene esto también a la mente como algunas sesiones que tuve en algún pasado, es que cuando nosotros, por ejemplo, queremos hablar con nuestras abuelas o con nuestras madres o con nuestros tíos y demás de algo que es su enfermedad, suele ser como esta frase, no, no quiero hablar de eso, no me toques eso, ya me tiene hasta el gorro, eso no lo voy a tocar, eso es cosa del pasado, o sea, estas cosas que van cerrando, 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 ¿no? Hasta que de repente alguien dentro de toda esa cuestión de ofuscarse, ¿no? De crear esas corazas, de repente dice, sabes que sí me voy a escucharte. A ver, Agustín, háblame de lo que yo te digo que es mi cáncer, mamá, y ahorita háblame, tú me dices, pues es esto y esto y esto y esto, y de repente empieza a caerle el 20 a la persona. Esa es la parte complementaria cuando tú dices ha caído el 20, o bueno, que compartimos esto, de decir, sabes, ahora entiendo y puedo vivir que esto no es algo que pueda llamarse un New Age, esto no es algo que alguien se haya sacado de la manga, esto no es algo que alguien haya podido inventarse para poder, digamos, jugar con la psicología de las personas y demás, sino es meramente programación de nuestro cerebro en base a las experiencias que hemos vivido. Y esto sin hablar de medicina y sin hablar de ciencia, en este momento quien está escuchando algo, siempre que vas a accionar ante cualquier situación en tu vida, de la que sea, labor, amor, hijos, lo que sea, vas a accionar de acuerdo a lo que tienes como conocimiento en tu inconsciente, de acuerdo a lo que has vivido en tu inconsciente y desde ahí operas. Entonces, cuando te das cuenta de esto, dices, bueno, en realidad sí, siento que ahora que estoy escuchando este podcast, digo, sí, si me duele la pierna, si me duele el hombro, si me duele la rodilla, si me duele esto, el otro, aquello, es porque soy responsable de lo que yo estoy creando. Y esto va mucho más allá de lo que alguien pueda especular y decirme que tengo, porque un doctor jamás va a poderse meter en tu psique, en tus emociones, más que meramente lo que ve, jamás nadie va a hacer eso, pero ahora que lo veo y cobra sentido esto, empieza ahí no nada más el camino de la sanación, que es lo que mucha gente busca, sino el autoconocimiento que lleve a la experiencia y después vertir este conocimiento, como ahora tú lo has hecho, de lo que es el saber darse cuenta de uno mismo para poder crear una versión de uno mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, tal cual, comparto totalmente. Y yo creo que esto también, el cerebro, si analizamos, volviendo al tema anterior de la naturaleza, el cerebro, el cuerpo humano, tiene una lógica impecable, ¿sí? Que no falla. Y por eso, como dijiste, no se trata de hacer magia o de tener un as bajo la manga, sino que se trata de analizar el comportamiento del cuerpo. Cada órgano y cada tejido tiene un funcionamiento concreto. Yo siempre digo, no caminamos con las manos y no abrazamos con los pies. Cada parte sirve para algo. Entonces, si yo sé la parte que está afectada, si busco de qué funciona o qué es lo que hace, puedo indagar o saber de dónde viene el conflicto, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a sanar. Y claro, es evidente que venimos con programaciones, como dijiste, de la familia, de la niñez, puede ser de la cultura también, del sistema educativo, de la sociedad, que nos hacen operar a veces de manera automática. Pero ahí es donde tenemos que ir a cortar, con ese automatismo, y para cortar con eso no queda otra que autoindagarnos, autoindagar en nuestro interior. Nos han enseñado muchas veces a buscar la causa de la enfermedad o la causa de lo que nos sucede afuera y nunca hacernos responsables. Desde un niño chiquito, por ejemplo, que se golpea y se cae, ¿qué decimos muchas veces? Ah, le golpeamos la mesa y decimos mesa mala que se me cruzó en mi camino. Entonces ya el niño aprende que, claro, me caí, la culpa la tiene la mesa, un objeto que no se mueve. Entonces ya el niño aprende a culpar afuera, desde niños, ¿no? O nos enseñan no, está prohibido llorar. No hay que llorar porque los hombres no lloran. Entonces ya tenemos un niño que reprime las emociones. De grande tenemos un adulto violento porque ha reprimido durante mucho tiempo las emociones.
¿sí? O un adulto con una enfermedad, ¿sí? Y que no encontramos la causa porque la estamos buscando afuera. Y no se trata tampoco de culpabilidad, no es, ahora yo me enfermo y la culpa es mía. No, no, sino de ser responsable. No soy culpable porque todos somos seres humanos, vivimos emociones, vivimos conflictos que a veces no sabemos cómo resolver, pero sí hacerme responsable de las emociones. Quizás no sé cómo gestionarlas, pero sí que algo tengo que ver en este síntoma, no viene todo de afuera. Agustín, ¿tú crees que toda enfermedad, llámese enfermedad, desde gripa, fiebre, cáncer, diabetes, todo puede ser tratado y curado desde biodescodificación? En realidad, o sea, yo siempre digo que la descodificación no cura a nadie. Lo que hace la descodificación es dar una herramienta o un acompañamiento para que la persona se pueda curar sola. Es la persona quien se cura cuando toma conciencia y cuando hace cambios en su vida. La descodificación acompaña en eso. ¿Sí? La enfermedad la trata la persona con su médico, que cura el síntoma de la enfermedad. Nosotros lo que hacemos es ir a trabajar con esa emoción. Si la persona está predispuesto a hacerlo, por supuesto que puede revertir sus procesos. Perfecto, Agustín. Hay mucha gente que le gusta investigar, le gusta indagar, se gusta ir a la parte teórica. ¿Alguna bibliografía que recomiendes para la gente que esté interesada en la lectura y pueda indagar más? Perfecto. Bueno, un libro que a mí me sirvió mucho fue La enfermedad como camino. Ahora no recuerdo bien el nombre de la escritora, pero si lo buscan en internet, La enfermedad como camino, es un libro que habla de todo esto, cómo cambiar el paradigma de ver la enfermedad, dejar de verla como algo malo y verla como un proceso biológico adaptativo de mi cuerpo ante un estrés. Perfecto. Ya para terminar este episodio, ¿tienes algunas redes sociales donde la gente te puede encontrar y pueda saber más de ti? Sí, en Instagram pueden buscar como Descodificación Biológica, ahí compartimos siempre charlas, informaciones de síntomas, ahí está la información de los servicios que brindamos, como sesiones, acompañamientos, cursos, todo lo pueden encontrar ahí. En Instagram, Descodificación Biológica. Perfecto, Agustín. ¿Algo más que desees aportar a este episodio? Agradecerle simplemente, bueno, a vos, Enrique, por la invitación, agradecerle a cada persona que nos ha estado escuchando y que se queden con esta frase que si hay alguien que tiene algún síntoma, alguna enfermedad, esto que dije al principio, sanar implica cambiar, ver qué cambio tengo que hacer en mi vida, de pensamiento, de hábitos, de sentimientos, y ya tenemos, si estamos predispuestos a eso, medio camino de la sanación hecho y empezar también a expresar nuestras emociones. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y a vos, Enrique, por la invitación. Perfecto, Agustín. Para cerrar, una última pregunta, que es la pregunta que le hago a todos los participantes de Ineludible, y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela a la humanidad? La lección de vida más importante, yo creo que empezar a vivir en el presente. He vivido durante mucho tiempo en el pasado, con cosas que han sucedido en el pasado, o siempre en el futuro, en el querer llegar a una meta, a un sueño, a un deseo. Y no hace mucho tiempo que empecé a vivir en el presente, en el aquí y ahora, empezar a vivir los días como 24 horas, empezar a disfrutar al máximo, porque muchas veces creemos que tenemos mucho tiempo y en realidad no sabemos cuánto es nuestro tiempo, así que empezar a vivir en el aquí y ahora y no postergar las cosas para futuro, creo que es el mensaje que me gustaría dejar. Muchísimas gracias, Agustín, por haber dedicado el tiempo y que hayamos conseguido y haber compartido toda esta información. Y voy a dejar toda la información de Agustín aquí justamente en las redes sociales para que lo puedas visitar y darte una idea de todo lo que está publicando y por supuesto también de cursos, talleres y demás. Y puedas no creerle a Agustín ni creerme a mí, sino experimentarlo a través de lo que está compartiendo y llegues a tus propias conclusiones. Y sin más, me despido deseando que nos podamos encontrar, leer o escuchar en el siguiente episodio de Ineludible. Hasta pronto. Gracias, Agustín. Gracias, muchísimas gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.